Imagina un caso tan extraño, tan improbable, que incluso los investigadores más experimentados dudaron al escucharlo por primera vez. Un caso en el que el héroe inesperado no fue un detective, ni un agente federal, ni un informante anónimo, sino un perro. Sí, un perro común, sin entrenamiento policial, sin historial de rescates, sin nada que indicara que estaba destinado a protagonizar uno de los episodios más inverosímiles y decisivos de 1977. En South Dakota, todo comenzó con una desaparición que sacudió una pequeña comunidad rural. Una persona retenida contra su voluntad. Un secuestro silencioso, sin testigos, sin pistas, sin una escena del crimen clara. Las autoridades estaban bloqueadas, frustradas, avanzando en círculos. Nada tenía sentido, y cada día que pasaba reducía las esperanzas de encontrar a la víctima con vida. Pero entonces, ocurrió algo que nadie vio venir. Un perro, que ni siquiera pertenecía a la familia de la víctima, empezó a comportarse de forma extraña. Salía corriendo hacia la misma zona, ladraba desesperadamente, regresaba intranquilo, como si intentara comunicarse, como si intentara decir algo que los humanos no lograban entender. Durante días, su insistencia parecía absurda, hasta que alguien decidió seguirlo. Lo que ese perro estaba tratando de mostrar cambiaría el rumbo de la investigación por completo. Porque, contra toda lógica, fue él quien llevó a los investigadores al lugar exacto del cautiverio. Él, con su instinto animal, reveló lo que ningún humano había podido descubrir. Lo que ocurrió después, lo que se encontró en ese lugar, y lo que la víctima contó posteriormente, transformó este caso en uno de los más sorprendentes y comentados de la década. Si piensas que lo has visto todo, espera en esta historia. Te va a sorprender. Bienvenidos a un nuevo episodio del canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, inquietante y totalmente inesperada. Un caso que, desde 1977, sigue siendo citado por investigadores, policías y expertos en comportamiento animal como uno de los ejemplos más extraordinarios de cómo el instinto de un perro puede cambiar el rumbo de una investigación entera. Porque esta no es simplemente una historia de secuestro, no es solo un caso policial más. Es el relato real de cómo un animal, muchas veces subestimado en el ámbito forense de aquella época, terminó revelando el lugar exacto de un cautiverio en South Dakota, cuando ni detectives, ni pistas, ni tecnología de rastreo parecían capaces de encontrar la clave que faltaba. En este video, analizaremos cada detalle en la desaparición que sacudió a la comunidad, las inconsistencias del sospechoso, la desesperación de la familia, el trabajo policial y, sobre todo, el sorprendente comportamiento de un perro, cuya lealtad y sensibilidad pusieron en evidencia algo que nadie había podido ver. Una combinación de instinto, memoria olfativa y un vínculo emocional inexplicable llevó a resolver una situación que parecía destinada a permanecer en la sombra. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias reales, investigaciones profundas y relatos que te mantienen atrapado hasta el final. También activa la campanita, así YouTube te avisará cada vez que subamos un nuevo episodio. Y ahora, quiero que participes déjame en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Siempre es increíble descubrir cómo este espacio reúne personas de tantas partes del mundo. Prepárate. La historia que estás por escuchar demuestra que, a veces, la verdad no la descubre un detective, sino un perro. En el verano de 1977, el estado de South Dakota estaba atravesando uno de sus periodos más tranquilos. Las comunidades rurales, dispersas entre vastas extensiones de tierra, vivían sumidas en un ritmo lento, marcado por el clima y las labores del campo. Sin embargo, esa aparente calma pronto sería sacudida por un caso que, con el tiempo, se convertiría en uno de los más extraños, emocionalmente intensos y, sobre todo, inesperados que la región
había visto. Un caso en el que, contra toda lógica, un perro, sí, un perro aparentemente común, se transformó en la pieza clave para resolver un misterio que tenía en vilo a las autoridades. Todo comenzó un jueves por la mañana, cuando la familia Halvorsen, residentes de las afueras de Brookings, reportó la desaparición de su hija adolescente, Lisa, de tan solo 15 años. Lisa había salido temprano hacia la escuela, como lo hacía todos los días, pero nunca llegó a su destino. Sus compañeros pensaron que estaba enferma. Los profesores no sospecharon nada. La familia, sin embargo, sintió de inmediato que algo no estaba bien. Fue entonces cuando entró en escena alguien que jamás habría imaginado convertirse en protagonista en Duke, el perro de la familia. Un mestizo de pastor alemán, de 6 años. Duke, normalmente tranquilo, se mostraba inquieto desde la noche anterior. Gruñía en dirección al bosque que rodeaba la propiedad y se negaba a comer, como si intentara comunicar algo que los humanos no estaban entendiendo. En un primer momento, la familia pensó que el comportamiento de Duke era simplemente una reacción a la ausencia de la joven. Después de todo, Lisa lo adoraba, y el perro estaba profundamente apegado a ella. Pero el segundo día, cuando un oficial del condado visitó la casa para actualizar el informe, Duke hizo algo inesperado. Tiró con fuerza de su collar, como si intentara arrastrar a la gente hacia un punto específico. El perro no ladraba al azar, tenía un propósito claro. Al principio, los Halvorsen pensaron que era solo un acto de ansiedad. Sin embargo, el oficial, un hombre con experiencia y acostumbrado a los comportamientos animales, notó algo más. La mirada de Duke no era desesperada, sino intencional. Estaba guiando, marcando un camino, mostrando algo. El agente decidió seguirlo, aunque más por protocolo que por verdadera convicción. Pero lo que sucedió después cambiaría completamente el rumbo de la investigación. Duke avanzó hacia un sendero estrecho que se adentraba en un bosque espeso, uno que la familia rara vez exploraba. El oficial llamó refuerzos por radio, un procedimiento estándar cuando se internaban en áreas remotas. A medida que el perro avanzaba, la atmósfera se volvía más densa, y el silencio del bosque comenzaba a adquirir una cualidad inquietante. No se escuchaban aves, ni el murmullo del viento, solo las ramas, agitándose bajo el peso del perro y de los hombres que lo seguían. Lo más inquietante era que Duke no dudaba en ningún momento. Caminaba con seguridad, como si cada paso estuviera guiado por algo más que instinto. De vez en cuando, olfateaba el aire, se detenía unos segundos, elevaba el hocico y volvía a marchar con determinación. Después de casi media hora de caminata, llegaron a una zona donde los árboles crecían más juntos, casi formando un muro natural. Duke se detuvo allí, comenzó a ladrar con fuerza y a escarbar la tierra. El oficial se acercó para examinar el área, pero no encontró nada evidente. Aún así, decidió marcar ese punto con cinta fluorescente y continuar explorando alrededor. Fue una decisión acertada. A 10 metros de distancia, uno de los agentes notó algo que no encajaba en una fina cuerda enterrada a medias, tensa, casi invisible a simple vista. La siguieron con cuidado, alejando ramas y hojas secas, hasta que llegaron a una trampilla improvisada, hecha con tablones y cubierta de tierra. Parecía que alguien había construido una especie de entrada escondida, una estructura demasiado rudimentaria para ser obra del azar. Duke empezó a ladrar con más fuerza, y en ese instante, el corazón de los presentes se aceleró. Estaban frente a algo grande, algo peligroso, algo que podía cambiarlo todo. Las autoridades solicitaron refuerzos inmediatos. En cuestión de minutos, el lugar se llenó de agentes armados, paramédicos y especialistas en rescate. La trampilla estaba asegurada con candados, pero los oficiales no dudaron, la abrieron a la fuerza. La oscuridad que emergió desde el interior era profunda, densa, casi sofocante. Un olor desagradable salió del agujero, una mezcla de humedad, encierro y algo más difícil de identificar. En desesperación, uno de los agentes descendió con una linterna. Pasaron segundos
que parecieron eternos, hasta que un grito de alivio resonó dentro del túnel. La encontramos. Está viva. En ese instante, todas las miradas se dirigieron a Duke, que permanecía sentado junto al borde de la trampilla, como si supiera exactamente lo que acababan de descubrir. El cielo parecía más claro. El silencio se rompió, y la tensión acumulada, durante 2 días, se liberó en un suspiro colectivo. Alyssa estaba allí, atada, asustada, pero viva. Según los socorristas, probablemente no habría resistido muchas horas más. El escondite era hermético, frío, y carecía de ventilación adecuada. Era evidente que quien la había llevado allí no tenía intención de dejarla con vida por mucho tiempo. La pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué? Ese sería el siguiente paso de la investigación. Pero lo cierto es que sin Duke, jamás la habrían encontrado a tiempo. El perro se había convertido, sin proponérselo, en el héroe más inesperado de South Dakota. A partir de ese momento, los agentes comenzaron a entender que lo sucedido no era una simple desaparición. No fue un secuestro improvisado, ni un acto impulsivo. Había planificación, había estrategia, y sobre todo, había un secuestrador que aún estaba libre. El descubrimiento del escondite subterráneo abrió una puerta inquietante hacia lo desconocido. Y aunque el rescate de Lisa fue un milagro, la historia estaba lejos de terminar. Lo que vendría después revelaría secretos oscuros, conexiones insospechadas y un desenlace que pocos pudieron prever. Y todo había empezado con un perro que se negó a guardar silencio. La mañana siguiente a la desaparición de Emily Warren, comenzó con un silencio extraño. En la granja de los Warren, no era solo la ausencia de la joven lo que se sentía en el aire, sino una tensión casi eléctrica. Una sensación de que algo estaba fuera de lugar en un entorno que normalmente era tan predecible como las estaciones del año. James Warren, su padre, revisaba por 10ª vez el establo, aunque ya sabía que Emily no estaba allí. Su esposa, Marta, no había dormido un segundo. Seguía sentada en la mesa de la cocina, con la misma taza de café frío que había preparado horas antes. Pero había alguien más en esa casa, que percibía la angustia de una manera distinta en Baxter, el perro de la familia. Baxter era un pastor alemán de 3 años, con una energía inagotable y una fidelidad inquebrantable hacia Emily. Desde que la joven había desaparecido, el perro no había dejado de buscarla por cada rincón de la propiedad. Y aquella mañana, cuando el sol apenas despuntaba entre las colinas nevadas de South Dakota, Baxter comenzó a comportarse de una manera inusualmente inquieta. Iba de un lado a otro, corriendo entre la puerta principal y el granero, como si quisiera decirles algo. Emitía pequeños gemidos, no de miedo, sino de urgencia. Fue entonces cuando James decidió que era momento de seguir al perro. Tal vez él sabe algo que nosotros no, dijo, aunque la idea le parecía absurda. Aún así, cuando Baxter salió disparado hacia los campos abiertos detrás de la granja, James no dudó en tomar su abrigo, su linterna, y seguirlo. Marta, aunque aterrada, también salió detrás. La nieve crujía bajo sus botas, mientras avanzaban en dirección al bosque que bordeaba la propiedad. Baxter corría delante, pero de vez en cuando se detenía, miraba hacia atrás y esperaba a que la pareja lo alcanzara antes de continuar. Era como si el perro estuviera guiando una procesión silenciosa hacia un destino conocido solo por él. A unos 100 metros del límite del bosque, Baxter se detuvo abruptamente y comenzó a olfatear, con insistencia, un punto específico del suelo. Luego, emitió un ladrido fuerte, seco, que retumbó entre los árboles. James se agachó, pasó su mano por la nieve, y al hacerlo, sintió algo duro debajo. Retiró la nieve con más fuerza hasta que descubrió una pequeña prenda de tela. Era un pedazo del abrigo rojo que Emily había usado la tarde anterior. Marta cayó de rodillas al verlo. Aquello confirmaba algo que todos temían. Emily había sido llevada en esa dirección. James marcó el lugar y regresaron a la granja para llamar al sheriff local. Cuando el oficial Arnold Baker llegó,
Baxter recibió la orden de volver a llevarlos al punto exacto donde había encontrado la prenda. El perro lo hizo sin dudar, moviéndose con determinación, como si supiera que cada minuto contaba. Baker observó el área examinando minuciosamente los alrededores. Al principio, parecía que no había más pistas. El bosque era denso, la nieve había caído durante la noche, y cualquier rastro humano podía haberse borrado. Sin embargo, había algo que Baxter no dejaba de hacer. Giraba su cabeza hacia el norte, en dirección a un estrecho sendero, casi escondido entre los árboles. El perro se tensó, se agachó como si hubiera percibido un rastro, y luego comenzó a caminar despacio por ese sendero. Baker decidió confiar en él. «Vamos a ver hasta dónde llega», murmuró. El sendero era angosto, apenas visible, y serpenteaba entre árboles viejos que crujían con el viento. Baxter avanzaba cada vez más rápido, hasta que llegaron a un pequeño claro. Lo curioso era que, aunque parecía un espacio natural, algo no encajaba en el silencio, era demasiado perfecto. De pronto, Baxter se detuvo, se puso firme, con las orejas levantadas y el cuerpo tenso. Estaba mirando hacia un viejo cobertizo de madera, semioculto entre arbustos y cubierto de nieve, como si hubiera estado abandonado por décadas. Pero al acercarse, Baker notó algo extraño. La puerta estaba cerrada, con un candado relativamente nuevo. Eso era suficiente para despertar sospecha. El sheriff levantó la mano para indicar que nadie debía acercarse demasiado. Caminó lentamente hacia la estructura, sacó su lámpara y la apuntó alrededor de la puerta. Allí encontró lo que parecía ser una huella de bota ligeramente marcada, pero lo suficientemente visible como para confirmar que alguien había estado entrando y saliendo recientemente. Baxter comenzó a gruñir. Un sonido grave, profundo, nada común en él. Era como si estuviera avisando a Anaki. «Aquí está lo que buscan». Baker llamó por radio a su equipo. En menos de 20 minutos, llegaron 2 patrullas y un perro policía adicional, pero fue Baxter, nuevamente, quien tomó la delantera. Se acercó al cobertizo y comenzó a rascar la base de la puerta, con desesperación. Cada rasguño parecía una súplica, una advertencia, un mensaje urgente. Los agentes se posicionaron alrededor del cobertizo. Uno de ellos, equipado con una palanca, rompió el candado. Al abrir la puerta, un olor denso, húmedo, mezclado con tierra y metal oxidado, salió hacia ellos. Baker encendió su linterna y la movió lentamente, revelando un interior lleno de herramientas, sacos de alimento para animales y cajas viejas. A simple vista, parecía un almacén abandonado, pero Baxter no dejaba de empujar hacia una de las esquinas. Allí, detrás de una pila de cajas, los agentes descubrieron una trampilla semicubierta con mantas. Baker ordenó limpiarla. Al levantar la trampilla, una escalera de metal descendía hacia una habitación subterránea. El corazón de Marta comenzó a latir con fuerza. Su respiración era entrecortada. James la sostuvo del brazo, temiendo que pudiera desmayarse. Los agentes bajaron primero. Lo que encontraron allí cambiaría toda la investigación. A 3 metros bajo tierra, había una pequeña habitación de concreto, iluminada solo por una bombilla colgante, que parpadeaba con una luz amarilla débil. Las paredes estaban cubiertas de pósters viejos, algunos arrancados, otros manchados. Había una silla metálica en el centro, una mesa con cuerdas, y varias mantas tiradas en el suelo. Todo indicaba que alguien había estado allí no hace mucho, pero no había señales de Emily. Cuando Baxter bajó detrás de los agentes, comenzó a olfatear cada rincón. Sus movimientos eran frenéticos, casi desesperados. En un momento, se detuvo frente a una de las mantas, la empujó con el hocico, y debajo de ella encontraron una botella de agua todavía tibia, como si hubiera sido usada horas antes. «Ella estuvo aquí», susurró Baker. La pregunta no era solo dónde había estado Emily, sino dónde estaba ahora. Un detalle más llamó la atención de los agentes. Había huellas frescas en el suelo,
varias, algunas pequeñas y ligeras, otras más pesadas. Incluso encontraron marcas de arrastre. Al analizarlas, dedujeron que alguien había trasladado a Emily a otro lugar recientemente. La tensión crecía. El aire en la habitación era denso, casi insoportable. Baxter se sentó en un rincón y comenzó a gemir suavemente. No por miedo, sino por tristeza. Era evidente que reconocía el olor de Emily. Ella había estado allí, tan cerca de ser encontrada, pero ya no estaba en ese lugar. Baker ordenó expandir la búsqueda hacia el norte. Si quien había llevado a Emily se había dado cuenta de la presencia policial o del seguimiento del perro, probablemente habría decidido trasladarla a un lugar más remoto. Baxter volvió a salir a la superficie y se dirigió inmediatamente hacia el borde del bosque, esta vez con un rastro más claro. El equipo lo siguió, formando una línea de búsqueda. Baxter corría, olía, giraba, ladraba en intervalos irregulares. Algo le indicaba que iban por el camino correcto. A unos 500 metros del cobertizo, encontraron huellas de neumáticos recientes, parcialmente cubiertas por nieve. Eran grandes, probablemente de una camioneta. Todo apuntaba a que Emily había sido movida justo antes de la llegada del sheriff. Y así, lo que comenzó como la desaparición de una joven, se transformaba ahora en una persecución contrarreloj, donde el único guía confiable era Baxter, el perro que, por instinto, amor y lealtad, estaba decidido a llevarlos hasta ella. Lo que nadie imaginaba aún era que Baxter no solo revelaría el lugar del cautiverio inicial, sino que también sería clave para descubrir el destino final de Emily y la identidad del responsable. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas cuando el equipo de búsqueda se reunió nuevamente, cansado, frustrado y con la sensación de que el tiempo se estaba agotando. Habían pasado más de 70 horas desde la desaparición de la joven Amelia Hart, y cada minuto que transcurría disminuía las posibilidades de encontrarla con vida. South Dakota, con sus extensas zonas rurales, sus caminos de tierra interminables y sus ranchos dispersos, no era precisamente el mejor escenario para una operación de rescate. Pero había algo más que complicaba la situación: la casi total ausencia de pistas. A pesar de los esfuerzos coordinados, los voluntarios y los oficiales no habían encontrado nada que los llevara a la dirección correcta, hasta que el perro apareció nuevamente. Max, un pastor alemán de 4 años, entrenado para rastrear, había sido considerado una de las mejores esperanzas del caso. Durante los primeros días, su olfato había marcado varios puntos de interés, pero ninguno había llevado a pistas concretas. Algunos de los oficiales comenzaron a dudar. Quizá el rastro de Amelia ya era demasiado débil. Quizá las corrientes de viento lo habían dispersado. Sin embargo, su guía, el experimentado adiestrador, Caleb Browning, insistía en que el perro no estaba fallando. Simplemente no había encontrado aún lo que necesitaba. Aquella tarde, sin embargo, algo cambió. Max estaba inquieto, más nervioso de lo habitual. Iba de un lado a otro, olfateando el suelo, con una intensidad que Caleb no había visto en días. La patrulla móvil donde el equipo de búsqueda descansaba se sacudió cuando Max golpeó la puerta con sus patas delanteras. Caleb se levantó de inmediato. «¿Quiere salir?», dijo Caleb, mirando a los demás. «¿Quiere ir a algún sitio?». Nadie lo contradijo. De inmediato, se organizaron. Tomaron linternas, baterías extras, radios y una de las camionetas. Max salió disparado apenas Caleb abrió la puerta, pero no huyó. Simplemente se situó frente al vehículo, como si estuviera esperando que lo siguieran. Caleb subió primero. El perro saltó a la parte trasera y el motor rugió. Durante casi 20 minutos, Max mantuvo una tensión en el cuerpo que solo quienes conocían su comportamiento podían interpretar. El perro tenía un objetivo. Algo había captado su atención de forma definitiva, y no estaba dispuesto a detenerse. Cuando llegaron a un punto donde el camino comenzaba a dividirse en varias direcciones, Max se levantó sobre las patas traseras y apoyó las delanteras en la ventana,
mirando hacia la derecha. Era una ruta que los equipos ya habían revisado 2 veces sin encontrar nada, pero el perro insistía. Caleb respiró hondo. Si Max quiere que vayamos por ahí, iremos. El camino era angosto y estaba rodeado de vegetación seca. La visibilidad se reducía a medida que avanzaban, y la luz del atardecer ya casi se había desvanecido. La noche estaba cayendo sobre South Dakota, y con ella un frío intenso que helaba incluso con la calefacción del vehículo. Los demás guardaban silencio, atentos al comportamiento del perro. Max comenzó a gruñir suavemente, no de agresión, sino de emoción. Caleb lo sabían. Había encontrado el rastro. Después de 15 minutos más, Max empezó a moverse frenéticamente de un lado a otro. De repente, se lanzó hacia la puerta del vehículo y empezó a ladrar con fuerza. Caleb gritó al conductor: «Detén el coche». Aquí. Ahora, la camioneta frenó de golpe. Max salió como una flecha en cuanto la puerta se abrió, y Caleb corrió tras él con la correa en mano, aunque el perro prácticamente lo arrastraba. Los demás oficiales tomaron linternas y lo siguieron. A pocos metros del camino, Max se detuvo en seco, frente a un área de arbustos. Movía el hocico rápidamente, olfateando algo bajo la tierra. Comenzó a cavar con desesperación, expulsando la tierra con fuerza. Caleb, con el corazón acelerado, se acercó y alumbró con su linterna. Al principio pensaron que el perro podía haber encontrado restos animales, como había ocurrido en otras búsquedas. Pero apenas Max retiró un trozo de madera casi podrida, quedó claro que no era el caso. Debajo había una cuerda rota y una tela rasgada, empapada de humedad, pero claramente de color azul claro. El mismo color del vestido que Amelia llevaba el día que desapareció. Un silencio sepulcral cayó sobre el equipo. Uno de los oficiales murmuró: «Ella estuvo aquí». La tierra alrededor estaba removida. No era una tumba. Parecía más bien un lugar donde alguien había escondido objetos temporalmente. Caleb sintió un escalofrío, pero Max no había terminado. Tras encontrar el fragmento de tela, levantó la cabeza y dio un gruñido ahogado, de esos que el perro emitía cuando quería comunicar urgencia. Sin esperar indicaciones, empezó a correr hacia la oscuridad, adentrándose en una zona aún más densa del terreno. «¡Síganlo!», gritó Caleb. El terreno se volvió irregular, lleno de hierbas altas que golpeaban las piernas mientras avanzaban. Las linternas barrían la noche, pero Max guiaba sin vacilar. No se detenía. No dudaba. De pronto, el perro giró bruscamente a la izquierda y comenzó a ladrar con una fuerza que retumbaba en el silencio del bosque. Cuando el equipo alcanzó el punto, se encontraron con algo inesperado. En una pequeña estructura de madera, oculta entre los árboles. Era una antigua caseta de herramientas, de aquellas utilizadas décadas atrás por madereros, y que casi nadie recordaba que existían. La puerta estaba cerrada, con un candado oxidado. Max arañaba la madera con desesperación, su cuerpo entero temblando. Caleb se dio cuenta inmediatamente. No era una señal de alerta vacía. Max estaba convencido de que Amelia estaba allí dentro. «¡Corten el candado!», ordenó uno de los agentes. Un oficial sacó una pequeña herramienta de su mochila y comenzó a trabajar. Tardó poco, porque el metal era viejo y frágil. Con un chasquido, la puerta cedió. Lo que vieron dentro fue algo que nadie esperaba. La caseta era pequeña, casi claustrofóbica, y desprendía un olor a humedad y encierro. Había una silla en el centro, una cuerda en el suelo, y varias latas vacías de comida en una esquina. Una manta sucia. Era claro que alguien había llevado a Amelia allí, y no hacía mucho tiempo. Pero lo más perturbador era el silencio. Amelia no estaba. Caleb entró con cuidado. Max, pegado a su costado. El perro olfateaba el aire, cada vez más agitado. Su respiración era acelerada, señal de que estaba detectando más rastros. De pronto, Max volvió a correr hacia la salida y se dirigió detrás de la caseta, donde la tierra comenzaba a descender hacia una pequeña depresión del terreno. Allí, finalmente, Max se detuvo.
No ladraba, no gruñía, solo emitía un gemido profundo, casi humano, como si entendiera la gravedad de lo que estaba percibiendo. Caleb se arrodilló y apuntó con la linterna hacia el suelo. Vio marcas, huellas, recientes, señales de arrastre. La movieron, dijo Caleb, con la voz quebrada. Uno de los agentes tragó saliva. ¿Crees que sigue con vida? Caleb no respondió, solo se centró en Max, que levantó la cabeza y miró al bosque oscuro, como si supiera exactamente hacia dónde habían llevado a Amelia. Con un leve movimiento, el perro dio un paso adelante. Nos está guiando otra vez, murmuró uno de los oficiales. Y así, en plena noche en los bosques de South Dakota, comenzó la persecución más desesperada de toda la operación. Max corría sin descanso, siguiendo un rastro débil pero aún presente, mientras el equipo lo seguía, con la esperanza de que aún no fuera demasiado tarde. El bosque parecía interminable, pero Max no perdía la dirección. Su instinto era claro, firme, preciso, y cada minuto que avanzaban, mantenía viva una chispa a la posibilidad de que Amelia aún estuviera esperando ser encontrada. Max aceleró, y todos corrieron tras él en el amanecer del cuarto día. En South Dakota no trajo alivio ni claridad. El aire seguía cargado de incertidumbre, y cada minuto que pasaba aumentaba la angustia entre los equipos de búsqueda. Después de que el perro Max revelara la primera gran pista que llevó al hallazgo del pañuelo enterrado cerca del granero abandonado, todos esperaban que la investigación avanzara con fluidez, pero la realidad era muy distinta. El terreno era vasto, el clima impredecible, y el rastro, aunque existente, parecía más frágil de lo que imaginaban. Sin embargo, había una certeza: Max estaba conduciendo al equipo por un camino que ningún humano habría detectado por sí mismo. Y, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta, había una sensación creciente de que el perro sabía más de lo que cualquiera podría comprender. Los agentes revisaron el mapa una y otra vez, tratando de encajar las piezas de lo que sabían. El pañuelo hallado no era suficiente prueba por sí solo, pero la presencia del olor de la víctima impregnado en él no dejaba lugar a dudas. Ella había estado allí. La pregunta era cuándo, por cuánto tiempo, y hacia dónde había sido llevada después. Max, sentado pacientemente junto al pañuelo, guardado en una bolsa plástica, parecía observar a cada miembro del equipo, como si esperara a que ellos comprendieran lo que él ya sabía. Y aunque no podía hablar, su ruido inquieto, su respiración acelerada, y la forma en que clavaba los ojos en la línea de árboles cercana, eran señales claras de que había captado algo más. El agente Miller fue el primero en acercarse al animal. ¿Quieres que sigamos, muchacho?, murmuró, acariciando la cabeza del perro. Max respondió con un ladrido corto, un sonido decidido que llamó la atención de todos. Entonces, sin esperar una orden formal, se levantó, tanteó el aire con el hocico y se dirigió directamente hacia el bosque, moviéndose con una determinación que no mostraba dudas. Era como si un hilo invisible lo estuviera guiando. El equipo, entrenado para confiar en los instintos del animal, lo siguió de inmediato. A medida que avanzaban entre los árboles, la luz del sol se filtraba intermitente entre las ramas, creando un ambiente inquietante. El silencio se volvía más espeso. Las ramas rotas en el suelo, manchas de tierra removida y huellas difusas hablaban de un desplazamiento reciente, pero era imposible asegurar si pertenecían a la víctima, al captor o a animales del bosque. Lo único claro era que Max no se desviaba ni un centímetro de su camino. Cada pocos metros levantaba la cabeza, olfateaba con intensidad y luego continuaba. Para los agentes, este ritmo solo significaba una cosa: estaban acercándose a algo importante. Después de casi 40 minutos de caminata, Max se detuvo bruscamente. Clavó las patas en la tierra y comenzó a gruñir. No era un gruñido agresivo, sino uno tenso, de alerta. El equipo se dispersó en formación, revisando los alrededores. Fue entonces cuando observaron algo extraño. Una zona del terreno
donde la vegetación estaba pisoteada, como si alguien hubiera estado allí de manera repetida. Había ramas quebradas en varias direcciones, y lo más sospechoso, una estaca de madera clavada en el suelo, vieja y astillada, que podría haber sostenido alguna cuerda o estructura improvisada. Max olfateó la estaca, agitó la cola de manera nerviosa, y luego corrió unos metros hacia la derecha, donde comenzó a ladrar con insistencia. Los agentes se acercaron rápidamente. Allí, bajo un montículo de hojas y tierra fresca, encontraron algo que heló la sangre de todos, restos de cuerda, una botella plástica cortada y un pedazo de tela que coincidía perfectamente con la ropa que la víctima llevaba al momento de la desaparición. Era una prueba contundente. Ella había sido retenida allí, aunque fuera temporalmente. El hallazgo cambió por completo el enfoque del caso. Si ese sitio había sido un punto de cautiverio, aunque fuera improvisado, significaba que la víctima aún podía estar cerca. Y Max parecía convencido de ello. Su cuerpo vibraba de ansiedad, y sus ladridos no cesaban, pero no ladraba a la cuerda ni a la tela. Ladraba hacia algo más profundo en el bosque. «Quiere que sigamos», dijo uno de los agentes, y todos lo sabían. La siguiente hora fue la más tensa. Hasta ese punto de la investigación, Max avanzaba con paso firme, pero esta vez no corría. Iba más lento, más cuidadoso, como si lo que buscara estuviera muy cerca y requiriera precisión. El equipo caminaba detrás de él con la mente llena de preguntas. ¿Estaba llevando al grupo hacia la víctima? ¿Hacia el secuestrador? ¿Hacia un lugar clave que aún no habían imaginado? Cada paso levantaba una mezcla de esperanza y miedo. Finalmente, Max se detuvo frente a una antigua estructura de madera, escondida entre árboles enormes. Era una casucha desvencijada, con ventanas rotas y tablas que crujían con el viento. No figuraba en los mapas recientes, ni siquiera parece haber sido habitada en décadas. Los agentes intercambiaron miradas. La idea de que alguien hubiese utilizado ese lugar como escondite era aterradora, pero también plausible. Max comenzó a rasguñar la puerta con desesperación. Los agentes rodearon la estructura. Verificaron que no hubiera trampas ni movimientos sospechosos, y, tras una señal del oficial a cargo, abrieron la puerta. El olor a humedad los golpeó de inmediato. Dentro, la casucha estaba casi vacía. Un viejo colchón en un rincón, pedazos de madera, botellas vacías y restos de comida. Pero lo que más llamó la atención fue que el polvo del suelo mostraba pisadas recientes. Max entró primero, olfateó cada rincón, y luego se detuvo junto a un panel de madera en la pared izquierda. Comenzó a ladrar y a golpear la tabla con las patas. Miller se acercó, iluminó la zona con su linterna, y notó algo, en una separación mínima, entre dos tablas. Golpeó suavemente, y escuchó un eco hueco. «Aquí hay algo», dijo con voz grave. Entonces, sin perder tiempo, retiraron las tablas. Detrás de ellas había un compartimento oculto, lo suficientemente grande para alojar a una persona. Dentro, encontraron más trozos de cuerda, un trozo de manta, y marcas en la madera, que parecían hechas con uña o con algún objeto puntiagudo. En desesperación, los agentes sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Max, sin embargo, no ladró más. Ahora solo gemía. Un gemido bajo, suave, como si comprendiera el dolor que ese lugar contenía. Habían encontrado el segundo punto de cautiverio, y cada vez se hacía más claro que la víctima había sido movida, varias veces, en un patrón destinado a confundir a la policía. Pero Max estaba desarmando ese patrón, paso a paso. El equipo salió de la casucha, pero Max no se detuvo. Sin esperar instrucciones, siguió avanzando hacia una zona aún más densa del bosque. Esta vez, todos comprendieron que probablemente estaban siguiendo los pasos finales del rastro. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo con un tono anaranjado que hacía todo más urgente. La sensación de que se estaban acercando al clímax del caso se hacía más fuerte,
con cada minuto que pasaba. Tras una caminata extenuante, Max de repente se detuvo frente a un área donde el terreno descendía abruptamente hacia un pequeño arroyo. Allí, entre el sonido del agua y el susurro de las hojas, Max levantó la vista, olfateó intensamente y dejó escapar un aullido largo, profundo, desgarrador. No era un ladrido de alerta, era un llamado que hizo que todos los agentes se tensaran y alzaran sus linternas. Y fue entonces cuando lo vieron. Una vieja trampilla de madera, camuflada, con ramas y tierra. Max arañó la superficie con desesperación, como si quisiera abrirla él mismo. Los agentes se miraron entre sí, sabiendo que lo que habían buscado durante días se encontraba justo debajo de ellos. Y Max, el perro que había guiado la investigación desde el principio, había llevado al equipo exactamente al lugar donde nadie habría buscado jamás. El amanecer en South Dakota siempre tiene algo engañosamente pacífico. Un silencio frío, una luz suave que se desliza entre los pinos y un viento que parece arrastrar secretos antiguos. Esa mañana, sin embargo, el paisaje guardaba un secreto distinto, uno que estaba a punto de ser revelado, gracias a un perro que no había dejado de luchar contra el tiempo. Duke, el pastor alemán que había guiado cada paso de la investigación, estaba inquieto desde el primer instante en que sus patas tocaron la tierra húmeda. No era el mismo rastro de los días anteriores, no era la misma incertidumbre. Algo había cambiado, algo definitivo estaba cerca. La patrulla avanzaba lentamente por el sendero estrecho, con el sheriff Harlow al frente y 3 oficiales más detrás. Duke tiraba de la correa, casi enérgico al punto de volverse difícil de sostener. Las huellas del día anterior, aquellas marcas casi imperceptibles, que parecían no llevar a nada, ahora tenían un sentido claro. Todas convergían hacia un punto que el equipo aún no había notado. El bosque, denso y oscuro, en esa parte, parecía haberse cerrado intencionalmente alrededor del camino, como si intentara ocultar lo que se encontraba más adelante. El sheriff, un hombre acostumbrado a la violencia y a la dureza de la zona rural, jamás había visto un perro comportarse de esa manera durante una búsqueda. Duke no ladraba, no gruñía. Su respiración era pesada, acelerada, pero silenciosa. Parecía estar siguiendo algo más profundo que un olor, como si reconociera un llamado instintivo que los humanos no podían percibir. A cada paso que daban, el aire se volvía más denso, más cargado, como si las sombras mismas observaran el avance del equipo. Después de casi 20 minutos de caminata, Duke se detuvo de golpe, levantó las orejas, olió el viento y dio un pequeño rodeo alrededor de un pino ancho, como si buscara el lugar exacto donde su intuición lo guiaba. El sheriff levantó la mano para indicar silencio absoluto. Nadie respiró fuerte. Fue entonces cuando Duke comenzó a rascar la tierra con una desesperación que heló la sangre de todos. No era un comportamiento agresivo. Era un comportamiento urgente. Los oficiales se acercaron con cautela. El sonido de la tierra moviéndose bajo las patas del perro parecía amplificarse en el silencio del bosque. Harlow se inclinó y trató de comprender qué había allí. A primera vista, nada más que hojas secas y musgo. Pero al limpiar un poco la superficie, algo apareció. Una tabla de madera, podrida en los bordes y cubierta con tierra compactada. No era un tronco, no era una raíz, era una estructura. Aquí, susurró el sheriff. Hay algo aquí debajo. Duke se echó hacia atrás, respirando con fuerza, vigilante, como si supiera exactamente lo que aquella tapa escondía, y quisiera estar listo para proteger a su equipo. Los oficiales trabajaron en silencio, retirando la tierra con herramientas pequeñas, para no destruir pistas. La madera crujió apenas la tocaron, revelando que había sido colocada hace años, quizás décadas. Cuando lograron despejarla por completo, descubrieron una especie de trampilla rudimentaria, sostenida por clavos viejos y una manija oxidada. No parecía hecha por profesionales, más bien, era obra de alguien improvisado.
Alguien que necesitaba ocultar algo rápido, o algo que no quería que nadie encontrara jamás. A la cuenta de 3, dijo Harlow, señalando a sus 2 oficiales más fuertes. Antes de levantar la tapa, uno de los agentes acercó la linterna. La luz se filtró por una grieta, iluminando un vacío oscuro que parecía tragarse todo. El sheriff respiró hondo, dio la orden, y la trampilla se abrió con un sonido áspero. Un suspiro largo de madera, que había permanecido demasiado tiempo cerrada. El olor que escapó fue indescriptible. Humedad, encierro y algo más. Algo que los oficiales tardaron un segundo en reconocer. Miedo impregnado en aire. Viejo Duke gruñó. No de agresividad, sino de alerta. Miraba hacia el interior de la cavidad como si esperara que algo saliera de allí. Harlow bajó primero la linterna. Lo que vio lo dejó en silencio. Era un sótano improvisado, un espacio subterráneo excavado directamente bajo las raíces del bosque. No tenía más de 2,5 metros de profundidad. En las paredes había marcas, arañazos, líneas hechas con desesperación, una manta vieja, restos de comida enlatada, y una cuerda colgando de un clavo completaban la escena. Pero eso no era lo más importante. En el centro había una caja metálica pequeña, un cofre encerrado. Uno de los oficiales descendió con cuidado, utilizando la escalera portátil. Duke se mantuvo al borde, vigilante. El agente tomó la caja con cuidado, la subió a la superficie y la colocó sobre el suelo húmedo. El sheriff la observó sin tocarla. Tenía grabadas 3 iniciales. Iniciales que todos reconocieron al instante en INMNH. El nombre de la niña desaparecida. «Ábranla», ordenó Harlow, aunque su voz tembló. Por primera vez en toda la investigación, la caja estaba cerrada, con un seguro simple, oxidado. Bastó una herramienta pequeña para romperlo. Cuando la tapa se abrió, los oficiales se acercaron sin respirar. Dentro había varias hojas dobladas, un mechón de cabello rubio, atado con una cinta azul, una fotografía Polaroid, rota por la mitad, y un pequeño collar de cuentas azules. El silencio se volvió insoportable. La caja era real. Los objetos eran reales. Y entonces surgió la pregunta inevitable. ¿Era este el lugar donde la niña había sido mantenida cautiva? El sheriff no quería asumir nada hasta analizarlo todo cuidadosamente. Pero las señales estaban allí. Las marcas en las paredes, los restos de comida, el olor a encierro, la cuerda. Y ahora, la caja. Una caja que contenía objetos personales de la niña desaparecida. Duke comenzó a ladrar, mirando hacia el oeste, como si el bosque ocultara algo más. El sheriff giró la cabeza en esa dirección y entendió. Aquello no había terminado. Duke no estaba señalando peligro, estaba señalando continuidad. Algo más. «Sigan al perro», ordenó Harlow. El equipo avanzó, con Duke liderando. El viento cambió, trayendo consigo un olor extraño, uno que no pertenecía al bosque. Duke se detuvo frente a una vieja cabaña de madera que parecía abandonada desde hacía años. La pintura descascarada, las ventanas sin vidrio, el techo hundido. Todo indicaba que la estructura estaba a punto de colapsar. Pero Duke no se apartó. Olfateó la pared, el suelo, la entrada. Estaba seguro. Ese era el lugar. Los oficiales rodearon la cabaña. No había señales de vida reciente, pero Harlow notó algo. Las huellas cerca de la entrada eran más profundas, recientes. Alguien había estado allí hacía poco. «Entren con cuidado», ordenó. La puerta se abrió con un gemido. Dentro, el ambiente era opresivo. Olía a humedad, a madera vieja, pero también a algo químico, artificial. Había mesas volcadas, latas vacías, ropa sucia en rincones, y una lámpara portátil que, contra todo pronóstico, aún estaba tibia. «Aquí hubo alguien anoche», dijo uno de los agentes. Harlow inspeccionó el lugar, pero lo que más llamó su atención fue una puerta en el suelo, similar a la trampilla que habían encontrado en el bosque. Duke se acercó y comenzó a rascar.
ladrando con insistencia. Abrámosla. Cuando levantaron la tapa, la escena fue aún más perturbadora que la anterior. Allí abajo, había una silla con cuerdas cortadas, una mesa, con restos de comida relativamente fresca, y un cuaderno. Un cuaderno que parecía reciente, no de 1977. Alguien había estado usando ese lugar. Alguien había estado regresando durante años. Alguien que sabía exactamente dónde había sido escondida la niña. Harlow tomó el cuaderno y lo abrió. Las primeras páginas estaban en blanco, pero a la mitad comenzó a leer palabras que hicieron que sus manos temblaran. Ella nunca dejó de llamarme el bosque. La guarda. Nadie debe encontrarla. El perro la olió. Lo sabe. Era la confesión no verbal, el rastro psicológico de alguien que había ocultado secretos demasiado tiempo. Y entonces, llegó el último párrafo. Si llegan a encontrar esto, ya estaré lejos. Pero ella sigue aquí. No en cuerpo en el bosque. Él la mostrará. El sheriff levantó la mirada, y Duke, como si hubiera esperado ese momento, caminó hacia el lado opuesto de la cabaña, hacia un punto donde la tierra estaba removida. Allí, bajo el árbol más ancho del claro, encontraron los restos. Restos que la ciencia confirmaría después como los de la niña desaparecida en 1977. El perro no solo había encontrado el cautiverio, había encontrado la verdad. Al mirar hacia atrás y observar cada detalle de este caso ocurrido en 1977, resulta casi imposible no sentir una mezcla de asombro, tensión y un profundo respeto por la conexión que puede existir entre un ser humano y un animal. Lo que comenzó como una desaparición marcada por la incertidumbre, terminó convirtiéndose en una historia de intuición, lealtad y valentía, guiada inesperadamente por un perro que se negó a dejar que el rastro se enfriara. La investigación policial, que parecía haber llegado a un callejón sin salida, encontró nueva vida gracias a aquel animal que, sin entender mapas, protocolos o estrategias, sí entendía algo esencial: la presencia de su dueña, la angustia de la familia y el silencio que quedaba en el aire cada vez que su olfato lo llevaba en la dirección correcta. Su insistencia, sus ladridos y su comportamiento inusual fueron las piezas que faltaban para revelar el lugar exacto donde la víctima estaba cautiva. Este caso no solo resalta la importancia del instinto animal, también nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, puede surgir una luz desde donde menos espera. La tragedia pudo haber terminado de una manera muy distinta, pero la perseverancia del perro cambió por completo el rumbo de la historia y se convirtió en un símbolo de esperanza para toda la comunidad. Si esta historia te mantuvo atrapado hasta el final y quieres seguir explorando casos reales, misteriosos y sorprendentes como este, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios, ¿crees que los animales tienen un sexto sentido? Me encantará leer tu opinión.